El año es 1997. El mercado del vodka está dominado por marcas rusas y de Europa del Este. Los consumidores creen que el mejor vodka del mundo nace de recetas centenarias destiladas en los climas helados de Rusia y Polonia. Entonces, aparentemente de la nada, aparece una botella elegante y escarchada con una frase que parecía absurda: producto de Francia. En apenas 5 años, ese vodka francés se convertiría en el alcohol premium número 1 de Estados Unidos, costando el doble que sus competidores, generando más de $1,000 millones. Todo esto sin siquiera tener una destilería propia. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy en Código de Consumo. Porque esta historia probablemente cambie para siempre la manera en que entendés el lujo moderno. Pero para entender cómo Grey Goose ejecutó una de las mayores manipulaciones de percepción de toda la industria del alcohol, tenemos que volver atrás, muy atrás. 1976. La Guerra Fría sigue activa. La música disco domina los clubes nocturnos. Y en Nueva York, un importador de bebidas llamado Sidney Frank apenas logra sobrevivir vendiendo licores europeos. Durante décadas fue un actor irrelevante dentro de la industria. No tenía fábricas gigantes, no tenía marcas famosas, ni presupuestos publicitarios millonarios. Pero sí tenía algo muchísimo más peligroso. Entendía cómo funciona el deseo humano. A comienzos de los años 90, Frank empezó a notar algo extraño en bares exclusivos y restaurantes caros. La gente estaba pagando cantidades absurdas de dinero por vodka. Y ahí tuvo una realización incómoda. El vodka prácticamente no tiene sabor. Esa idea lo obsesionó. Porque si la mayoría de consumidores no podía distinguir realmente un vodka premium de uno común, entonces el verdadero negocio no estaba en el producto. Estaba en la percepción. Después vino la segunda idea. Nadie está ofreciendo un vodka verdaderamente lujoso. Sí, existían vodkas premium, pero todavía no existía un vodka que funcionara como símbolo aspiracional absoluto. Un vodka diseñado específicamente para señalizar estatus, y finalmente llegó la idea que terminaría cambiando toda la categoría. ¿Y si creo el primer vodka super premium y lo hago francés? Lo que ocurrió después fue una clase magistral de branding psicológico. Porque Sidney Frank tomó 3 decisiones que parecían completamente absurdas. Primero, hacer vodka en Francia, un país sin tradición en vodka. Segundo, ponerle un precio muchísimo más alto que el resto de marcas premium. Y tercero, lanzarlo prácticamente sin publicidad masiva. En lugar de eso, apostó todo a placement estratégico en lugares exclusivos. Y acá aparece la primera gran lección de Código de Consumo. Cuando no podés ganar por herencia, ganás por percepción. Sidney Frank sabía perfectamente que nunca podría competir contra siglos de tradición rusa o polaca. Entonces no lo intentó. Cambió completamente las reglas psicológicas del juego. Grey Goose no iba a representar tradición. Iba a representar sofisticación moderna. Y cada detalle fue diseñado quirúrgicamente para comunicar exactamente eso. La botella escarchada sugería pureza. El vidrio pesado transmitía lujo táctil. La tipografía minimalista activaba asociaciones de exclusividad. Y lo más importante, Francia. Porque aunque Francia no tuviera historia en vodka, sí tenía algo muchísimo más valioso: prestigio cultural, moda, perfumes, alta cocina, champán, lujo. Grey Goose no estaba usando Francia para validar el vodka. Estaba usando el vodka para absorber el prestigio psicológico de Francia. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque el consumidor rara vez analiza racionalmente, asocia, interpreta, completa vacíos mentales automáticamente. Y Sidney Frank entendía perfectamente cómo explotar ese mecanismo. De hecho, años después resumió toda la estrategia con una frase brutalmente honesta: voy a hacer vodka francés y voy a hacerlo el más caro.
Si es el más caro, la gente lo va a comprar. Y lo más inquietante es que tenía razón, porque en categorías aspiracionales, el precio no siempre representa costo. Muchas veces representa estatus. Los psicólogos llaman a esto Price Quality Heuristic. La tendencia humana a asumir automáticamente que algo más caro es mejor, y Grey Goose explotó ese sesgo de manera perfecta. Pero esto recién empezaba, porque una botella elegante no alcanza para crear una marca de lujo. Grey Goose necesitaba convertirse en símbolo social. Y acá hicieron algo revolucionario para los años 90. Décadas antes del marketing de influencers, Grey Goose ya entendía exactamente cómo funcionaba la validación aspiracional. No pusieron botellas en supermercados comunes. No buscaron volumen masivo. Eligieron cuidadosamente lugares donde el consumo iba a ser visto. Clubes privados, hoteles 5 estrellas, lounges VIP, restaurantes frecuentados por celebridades. Porque Sidney Frank entendía algo fundamental. Cuando alguien pide una bebida en público, también está comunicando quién quiere parecer ser. Y eso transforma completamente el producto, porque el consumo visible rara vez es funcional, es performativo. Tomar Grey Goose significaba algo. Decía, tengo dinero, tengo gusto, pertenezco. Segunda gran lección. El lujo no se construye con alcance. Se construye con contexto. No importa cuánta gente vea tu marca. ¿Importa quién la ve? Porque el estatus es contagioso. Y cuando actores, empresarios, músicos y celebridades empezaron a pedir Grey Goose, el resto del mercado siguió automáticamente. Pero lo más interesante es que esto no solo cambió el vodka, cambió el comportamiento del consumidor moderno. Y quédate hasta el final porque más adelante vas a entender cómo esta misma lógica terminó evolucionando en las marcas actuales basadas en hype, incluyendo una empresa que literalmente construyó miles de millones vendiendo percepción antes que producto. Y cuando esa ilusión empezó a romperse, todo colapsó. Pero antes de llegar ahí, tenemos que entender la jugada más brillante de Grey Goose, porque Sidney Frank comprendía algo peligrosamente simple. En una categoría donde casi nadie puede distinguir realmente el producto, la historia vale más que la sustancia. Y eso nos lleva a la tercera gran lección. Cuando los productos son parecidos, las marcas venden relatos, no características. Mientras otras compañías hablaban obsesivamente de filtrado, pureza o procesos industriales, Grey Goose construyó una narrativa casi cinematográfica. El mejor trigo francés de la región de Picardía. Agua filtrada con piedra caliza de champán. Y aunque la mayoría de consumidores no entendía técnicamente nada de eso, sonaba premium, sonaba refinado, sonaba caro. Y eso era suficiente. Porque el cerebro humano rara vez evalúa calidad objetiva, evalúa coherencia narrativa. Si una marca logra construir una historia suficientemente sofisticada, el consumidor completa el resto automáticamente. Y las pruebas a ciegas revelaban algo bastante incómodo. En muchos rankings de degustación, Grey Goose ni siquiera aparecía entre los mejores vodkas premium. Sin embargo, cuando se preguntaba cuál parecía más premium, Grey Goose quedaba primero. Eso es importantísimo, porque demuestra algo profundamente incómodo sobre el comportamiento humano. Muchas veces no consumimos productos, consumimos símbolos. Y para el año 2000, Grey Goose ya vendía más de 1.5 millones de cajas anuales, costando casi el doble que sus competidores. No era superioridad de producto, era superioridad de percepción. Y antes de seguir, quiero que me digas algo en comentarios. ¿Qué marca debería ser la próxima investigada por código de consumo? Porque cuanto más analizas las marcas, más entendés cómo moldean silenciosamente lo que deseamos. Y Grey Goose estaba a punto de demostrar hasta dónde puede llegar una marca cuando logra manipular la percepción colectiva. Porque después llegó el movimiento que terminó de legitimar toda la ilusión. En 1998, Grey Goose participa en la competencia del Beverage Testing Institute
y gana el premio a Mejor Vodka del Mundo. Ese reconocimiento se convirtió inmediatamente en el centro de toda la estrategia. Botellas, menús, publicidad, eventos. Todo repetía exactamente el mismo mensaje, porque la validación externa acelera la confianza artificial. Y Sidney Frank entendía perfectamente cómo comprimir décadas de reputación en apenas unos años. La inversión inicial de Grey Goose fue cercana a los $3 millones. 7 años después, Bacardi compra la marca por 2.3 mil millones. 7 años. Eso fue todo lo que necesitó para fabricar una marca legendaria. Y acá aparece otra capa psicológica fascinante. La mayoría de marcas premium construyen valor lentamente. Grey Goose hackeó ese proceso usando validación acelerada. Premios, celebridades, placement estratégico, asociaciones culturales. Todo diseñado para generar la ilusión de legitimidad histórica. Y funcionó, porque el consumidor rara vez verifica prestigio. Simplemente detecta señales sociales. Pero todavía faltaba la parte más poderosa de toda la operación, la cultura. A comienzos de los 2000, Grey Goose empezó a aparecer en canciones de hip hop, videoclips y fiestas de celebridades. Y acá viene lo más increíble. Muchas veces ni siquiera pagaban por aparecer. La propia cultura empezó a promocionar la marca gratis. Grey Goose se convirtió en shorthand social, una manera rápida de comunicar éxito. Dinero, acceso, poder. Para 2005 ya aparecía mencionada en más de 300 canciones. El vodka había dejado de ser una bebida. Ahora era identidad cultural. Y esto revela una de las verdades más importantes del branding moderno. Las marcas verdaderamente aspiracionales no persiguen atención. La gente quiere asociarse con ellas, porque las marcas de lujo no venden productos, venden transformación simbólica. Grey Goose no era objetivamente mucho mejor que Smirnoff o Absolut, simplemente entendió mejor cómo funciona el deseo humano. Sidney Frank no vendió vodka, vendió una narrativa aspiracional. Y una vez que conquistó a los trendsetters, el resto del mercado siguió automáticamente. Pero lo más inquietante de toda esta historia es que Grey Goose demostró algo extremadamente peligroso para el consumidor moderno. Si una marca controla la percepción, puede controlar el valor, aunque el producto no sea radicalmente diferente. Y eso explica muchísimo de lo que vemos hoy. Ropa, tecnología, relojes, sneakers, perfumes, incluso comida. Muchas industrias modernas ya no compiten solamente por calidad, compiten por significado psicológico, porque cuando un producto se convierte en símbolo social, las reglas racionales dejan de importar. Entonces, ¿qué podemos aprender realmente de Grey Goose? Primero, la percepción puede valer más que el producto. Segundo, el precio alto puede crear ilusión de calidad. Tercero, las personas compran símbolos sociales mucho más que características técnicas. Cuarto, el contexto correcto puede convertir algo común en algo aspiracional. Y quinto, si conseguís validación cultural, la cultura empieza a vender por vos. Porque al final, Grey Goose no cambió el vodka, cambió cómo las personas interpretaban el estatus. Y eso probablemente vale muchísimo más que cualquier líquido dentro de la botella. Pero lo más interesante es que Grey Goose no fue el final de esta estrategia. Fue apenas el comienzo. Porque años después aparecería una nueva generación de marcas que entendió exactamente el mismo principio, solo que llevado al extremo digital. Y ninguna empresa representa mejor esa evolución que Prime, una marca que no vendía hidratación, vendía pertenencia. Y cuando la ilusión empezó a romperse, todo colapsó.